Hola, soy la prima Elena y este es el vídeo tutorial cómo hacer la foto para el vídeo de felicitación del cumpleaños de mi padre. ¡Comenzamos! Sobre todo, daros las gracias por la acogida, que os veo a todos con muchas ganas de participar y me alegra muchísimo porque yo creo que es algo que le va a hacer muchísima ilusión. Quiero que ese día se sienta muy especial ya que yo no puedo estar allí con él y le va a encantar ver que toda la familia hace una cosica para él. Yo creo que le va a gustar muchísimo y os lo agradezco un montón. Luego, no os quiero coartar para nada la creatividad. Yo estoy segura que se os van a ocurrir a vosotros mil cosas mejor que a mí, que vais a tener más imaginación que yo y vais a pensar en mil historias distintas. Pero bueno, para quien esté un poco más perdido con este tema, como igual no me he expresado yo muy bien en el email transmitiendo lo que quería, lo más sencillo es que en un folio escribáis cualquier frase de felicitación con un rotulador lo más grueso posible y en letras muy grandes, porque si no luego las fotos no se ve. O sea, cogéis el folio, os lo ponéis y os hacéis una foto. Así. Ya con eso, perfecto. Luego puede ser una persona con una frase, con un folio, varias personas con un folio, cada persona con un folio, el perro comiéndose el folio, yo qué sé, lo que queráis. Que pasáis del folio porque es un poco rollo y queréis poner una frase o una dedicatoria, me la enviáis a mí junto con una foto vuestra y yo, mediante Photoshop, le hago una sobreimpresión. ¿Que queréis hacer una foto en un ambiente festivo? Pues hacéis la foto en el ambiente festivo, vestido de lagarterano, con un corazón en la mano, con una tarta de cumpleaños, bailando la conga, lo que queráis, lo que más os guste, de verdad. El caso es que sea algo vuestro, que sea algo que habéis hecho para él. Y bueno, ya sabéis que el tema es por sus 77 cumpleaños, así que cualquier idea que tengáis, cualquier cosica, es más que bienvenida. Si tenéis alguna duda, queréis hacerme alguna pregunta, contactad conmigo, me podéis enviar todas las fotos a mi email, a mi dirección de Gmail. Y bueno, estoy de verdad muy contenta, muy emocionada y esperando ya ver esas fotos, a ver qué se os ocurre. Muchísimas gracias y un besico a todos.